El miércoles concluye el plazo para el que fueron electos los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la subcomisión especial destinada a entrevistar a los nuevos aspirantes está corriendo contra el tiempo. ¿Qué criterios se han seguido para entrevistar a los candidatos y cuál es la garantía que tiene la ciudadanía de que este proceso está ocurriendo en total transparencia? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Es lunes y es un gusto que nos acompañe en 8 en punto. Con nuestros invitados vamos a reflexionar sobre el trabajo de la subcomisión especial para entrevistar a candidatos a magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Ya decíamos, ellos concluyen sus funciones el próximo miércoles, por lo tanto la Asamblea Legislativa prácticamente tiene 24 horas, 48 horas en adelante para tomar una decisión. Así que esta noche queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios Shafik Handal. Él es su jefe de fracción del Partido de Izquierda FMLN, también integrante de la subcomisión especial. Shafik, bienvenido, es un gusto, buenas noches. Buenas noches, William, gracias por la invitación y por supuesto, gracias a todos los televidentes y es un gusto estar nuevamente. Excelente, también agradecemos a Jorge Mazariego, él es diputado del Partido Demócrata Cristiano, también integrante de esta subcomisión especial que se ha creado en la Asamblea Legislativa. Jorge, bienvenido, es un gusto, buenas noches. William, buenas noches. No, gracias también por la invitación y agradecer a este espacio para informarle a la población salvadoreña del acontecer legislativo y sobre todo ahora con el trabajo de la subcomisión para el nombramiento de los magistrados suplentes y propietarios para el Tribunal Supremo Electoral. Claro, y anticipamos, en el próximo segmento vamos a tener con nosotros vía Skype a Ramón Villalta. Él es el director de Iniciativa Social para la Democracia. Nos hará una valoración también de un poco de cuáles son los criterios. Han participado de alguna manera en este proceso, también escuchando, observando cómo ha evolucionado esto, sobre todo la parte de las entrevistas. Y así que más adelante hablaremos con Ramón Villalta al respecto. Pues bien, creo que es importante iniciar, Shafik, si nos cuenta, a ver, el procedimiento de elección de los candidatos un poco se está garantizando en términos de qué parámetros, porque vaya, a estas alturas entiendo que ustedes ahora entrevistaron a las ternas enviadas por Corte Suprema de Justicia y con esto entiendo que cerraron el proceso de entrevistas. Ya terminamos. Explíquenos entonces cómo está esa parte de procedimiento, digamos, normal. Bueno, mira, los candidatos, lo que se ha verificado es que los candidatos que manda las distintas, tanto los partidos como la Corte Suprema de Justicia, cumplan los parámetros que están establecidos en la Constitución y en las leyes al respecto. ¿De acuerdo? Que sean abogados preferentemente, que tengan por lo menos conocimiento de la materia, no un manejo así, como quien dice, doctos en la materia, pero que conozcan. Abogado preferente, ¿verdad? Pero no necesariamente puede ser abogado. No necesariamente, porque la Constitución dice profesional, ¿de acuerdo? Claro. No dice de abogado de la República con tales y tales. Ahora ya, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia sí ya le pone algunos requisitos. Abogado, 10 años en el ejercicio de la profesión, no puede ser menos. Uno entiende pues el tema de las leyes y algunas cosas que más les piden como para puntualizar, por supuesto el tema de la no militancia partidaria, ¿de acuerdo? Y el tema de presentar otros atestados que garanticen que no tiene juicios pendientes o procesos pendientes de algún tipo, eso sí se presenta. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia presentó su propuesta y decíamos, ustedes entrevistaron a los aspirantes este mismo día, pero ya antes presentaron también los partidos sus propuestas, ¿no? En el caso del FMLN, la lista la encabeza Julio Olivo. Julio Olivo. ¿Y se mantiene esa propuesta? Sí, se mantiene la propuesta. Es el que nosotros desearíamos que resultara electo para que continúe en el Tribunal Supremo Electoral, ya no como presidente, sino como un magistrado del tribunal, alguien que tiene mucha experiencia, que además de eso, cuando él se incorporó, tal como él lo dijo, por ejemplo, hoy, yo cuando hace 5 años me incorporé, de la materia conocía los términos generales de la materia. Aquí en 5 años he obtenido ya una gran experiencia. Él viene de la academia, ha sido profesor
Y pues bueno, ustedes lo han visto, ha sido un hombre que tiene todas las credenciales del caso. No le ha temblado la voz cuando ha tenido que denunciar anomalías que interfieran en el desarrollo del proceso electoral, como también para imponer sanciones. ¿Y ustedes esperarían que en la preeminencia sea él entonces? Sí, nosotros esperaríamos que él quedara. Sí. Perfecto. Diputado Mazariego, explíquenos entonces las entrevistas. ¿Qué es? ¿Son entrevistas? ¿Hasta qué punto de verdad les ha permitido a ustedes profundizar en todo este proceso? Porque algunos dicen, bueno, puede ser un procedimiento de entrevistas formales, pero no necesariamente han entrado al fondo. Pero ¿cuál ha sido un poco el criterio en el proceso? Pues fíjate, William, que la verdad que las entrevistas, si bien es cierto, ya lo decía Jorge, las ternas que presentan los partidos políticos, el mismo artículo 208 de la Constitución no establece requisitos de mayor relevancia para estas ternas. Y así como también menciona que el partido que haya ganado las presidenciales es el que tiene el presidente magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Pero la Corte Suprema de Justicia, las dos ternas que presenta, sí lo establece ya en el 177 de la Constitución, que claro, son requisitos de magistrados de cámaras de segunda instancia. Pero esto no ha dejado también el vacío en los partidos políticos que presenten ternas que no conozcan de la materia. Son personas que tienen altos conocimientos, no hay personas acéfalas en la materia. Ya lo decía también Chafik, que el doctor Olivo dice él, bueno, hace 5 años. Yo creo que esa respuesta de hace 5 años no conocía nada es más que todo por prudencia y respetos. Todos sabemos las credenciales que el doctor Olivo tiene, una persona altamente capacitada. Y así han llegado muchas personas que lo que les hemos preguntado han evacuado esas preguntas de una manera, se pudiera decir, contundente. Le hemos Ahora bien, preguntado, perdón, diputado, ellos han tenido 10 minutos iniciales, que es para hacer su exposición. Y luego han tenido ustedes más o menos 20 minutos para preguntas y exactamente. respuestas. ¿No es demasiado corto el tiempo? Pues la verdad que no se hizo corto el tiempo, porque ahora no tuvimos presencia de la población civil. No hubo presencia de tanques del pensamiento, o sea, prácticamente hoy en la tarde estuvimos solo los periodistas, los entrevistados y los diputados. Entonces no hubo nadie. Las puertas estaban abiertas. O sea, las puertas han estado abiertas, así como en toda entrevista que hemos tenido. Entonces te decía, les hemos preguntado a ellos, por ejemplo, acerca de qué piensan del voto en el exterior, y han contestado pues lo que conocen como profesionales en su área, que son, la mayoría son abogados y conocen del sistema del Tribunal Supremo Electoral. Entonces eso nos da a nosotros la desperticia en decir, bueno, este profesional tiene sed de aprender, tiene sed de representar. Incluso hemos llegado nosotros a tal grado a hacerle algunas preguntas que van, entre comillas, relacionadas con la Corte, con resoluciones de la Sala de lo Constitucional, y lo han respondido perfectamente. Entonces a mí me queda claro que las personas que han llegado son personas que, como saben que están en una ventana pública, saben que se van a exponer a la hora de contestar. Entonces por eso son personas que sí se han preparado en los temas electorales. Sí. Ahora, diputados, ¿han tenido ustedes entonces en sus manos han ido haciendo anotaciones? ¿Hay una especie de ficha, digamos, que van llenando ustedes, o cada quien define cómo hacer el proceso, cada diputado? Es decir, va escuchando lo que va diciendo el candidato, el aspirante, y ustedes van haciendo anotaciones. ¿O se ha establecido un porcentaje? Por ejemplo, para los primeros 10 minutos ustedes dicen, bueno, esto le vamos a asignar un puntaje X. No, mira, no se ha hecho. Ese es el famoso baremos, ¿verdad? Que han intentado volverlo a colar, y ya la experiencia nos demostró que el baremo es lo más relativo que puede haber en este tipo de procesos. ¿Usted lo descarta, el baremo? Mira, no, yo no confío en el baremo, porque para mí es de una manera, para Julio puede ser de otra manera. Todo le podemos dar distinta valoración, aunque nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo es eso? Vaya. Por ejemplo, el currículum, ponle de 1 a 10. Él lo presenta, para mí puede ser un currículum muy bueno y le pongo 10. Para otro puede ser un currículum mediano y le pone 8. Para otro puede ser un currículum que no le gusta, le pone 2. O sea, no hay
¿cómo se llama? Una ponderación que te diga, mire, si tiene esto, si tiene tantas maestría que diga esto, maestría que diga lo otro, esto es el puntaje que se le va a poner, porque es muy relativo ocupar ese instrumento. Luego, a la hora de responder, mira, yo aquí tengo unas preguntas de las que se le hicieron para demostrar de que no se hicieron preguntas, digamos, por ejemplo, ¿qué es el voto? El que no sepa qué es el voto ya. Por ejemplo, ¿qué pregunta, por ejemplo, hizo usted y que fue de rigor para todos los aspirantes? No fueron de rigor porque cada quien hizo la suya, ¿verdad? Pero teníamos un cuestionario que todos lo manejábamos, pero aparte de eso, cada quien podía hacer sus preguntas. Es un cuestionario común para todos los miembros de la subcomisión. Sí, eran 16, 17 preguntas, uno elegía ahí para tener más o menos un instrumento general que nos permitiera evaluar al que estábamos. Y luego cada uno tenía su propia lista de preguntas. O de la misma exposición que sucedió bien seguido, te salía otra pregunta, o otro tenía algún interés de que se le explicara más por un punto. Sí. Y por ejemplo, ¿cuál era para usted la número 1, digamos? Porque no que eran varias, pero la más importante para usted, ¿cuál? Mira, aquí está la número 5 que yo tenía, que es el artículo 85 de la Constitución establece que nuestro gobierno es republicano, democrático y representativo y que el sistema político es pluralista. Un par de organizaciones piden la distritación de departamentos como San Salvador o La Libertad. Sin embargo, en este caso, algunos partidos que actualmente gozan de representación legislativa se ven disminuidos. Atentaría entonces la distritación en contra del pluralismo político. Si tú ves, es una pregunta que no la van a ir a sacar de un manual. Es una pregunta que hay que razonar mucho en la respuesta. La respuesta, tanto de lo que permite la ley, lo que está en la Constitución, lo que se busca con el voto, la protección de la decisión del votante, como la racionalidad que tiene que haber en los resultados que se tengan. O sea, esta es una pregunta de mucho fondo. Te voy a decir que el último que pasó este día, no me recuerdo ahorita el nombre de él, nos dio una cátedra sobre esto, muy impresionante, manejaba muy bien el tema. Entonces, estas son preguntas que te dan tiempo entonces de saber a quién tenés enfrente. Sí, porque hoy estuvo con ustedes Ronald Osvaldo Avilés, Luis Alain Benavides, Rubén Atilio Benedes. No, de los que van propuestos para suplentes. Para suplente, Juan Gilberto Cardona, María Blanca Paz, Carla María Rosales, José Lucas Chinchilla, Giovanni Rosales fue. Giovanni Rosales fue. Ajá. ¿De acuerdo? Ese fue el último, no, el anterior, Lucas creo que fue. José Lucas Chinchilla Hernández. Sí, yo creo que él dio una muy buena explicación sobre este tema, ya ves, no es sencillo. Ya. O sea, no hicimos preguntas que nos estaban acusando, preguntas de primer grado, tampoco. O sea, se hicieron preguntas que nos permitían medir el conocimiento de quien tenés enfrente. Bueno, excelente. Vamos a ir en este momento a nuestra primera pausa comercial. Regresamos el enlace vía Skype con Ramón Villalta, director de Iniciativa Social para la Democracia. Volvemos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. A esta hora vamos a hacer un enlace vía Skype, como lo ofrecimos antes, con Ramón Villalta. Él es el director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. Buenas noches, Ramón. Gracias por estar con nosotros en este enlace vía Skype. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches. Muy buenas noches, William, y gracias por permitirme estar en este espacio. Excelente. Ramón, para comenzar entonces, habitualmente ustedes han participado siempre como observadores de estos procesos de elección de funcionarios. En este caso, por ejemplo, quisiera que nos contara qué ha ocurrido alrededor de este proceso, si ha habido seguimiento de Iniciativa Social para la Democracia. Nos decían los diputados hace algunos minutos atrás que este día, por ejemplo, en el caso de candidatos propuestos para Corte Suprema de Justicia, que envió las 2 ternas que envió la Corte Suprema de Justicia, no hubo mayor observación de parte de la sociedad civil. Pero en el caso de ustedes, ¿qué ha pasado?
Bueno, efectivamente hemos estado dándole seguimiento a este proceso y debemos de, en primer lugar, reconocer que ha sido muy positivo que la Asamblea Legislativa finalmente decidiera abrir a un proceso de entrevista de carácter pública en la que podemos ahora tener una idea mucho más clara respecto de los conocimientos, las capacidades y la idoneidad que tienen los diferentes candidatos que han propuesto en las ternas los partidos políticos y la Corte Suprema de Justicia. Para nosotros, obviamente, ha sido evidente que algunas ternas han mostrado bastante dificultades o deficiencia, especialmente en la calidad de las respuestas que han dado a las preguntas que se les han formulado. Hay notoriedad en términos de que los magistrados propuestos por la Corte Suprema muestran tener como mayor conocimiento respecto de el sistema electoral y de las funciones que debe de cumplir el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, creo que a partir de este momento hay dos elementos fundamentales que desde la sociedad civil y además del cumplimiento de la legalidad se espera que se lleve adelante. Uno, obviamente, es que la subcomisión debería de entregar un informe a la comisión política a efecto de hacer su propia valoración del desempeño que cada terna y cada uno de los candidatos ha mostrado en las entrevistas, de manera de tener una idea de si hay ternas que en verdad han cumplido y que ameritan pasar, o si hay ternas que deberían de ser como potestad de la Asamblea, incluso rechazar o aceptar las ternas presentadas por los partidos o por la misma Corte. Y debería de haber una valoración respecto de la ubicación del 1, 2, 3 en la que queda cada uno de los candidatos de cada una de las ternas a partir de la evaluación que la subcomisión pueda hacer. En segundo lugar, lo que se espera es que a partir de esto haya también una evaluación respecto de las experiencias, su capacidad o conocimiento y preparación académica que estos tienen, es decir, demostrar efectivamente la idoneidad que cada uno de estos tiene. Lo importante ahora es esperar que la Asamblea... Ramón, a ver si me escucha. Perdón, lo que quiero saber también, perdón, es por cuestiones de tiempo, pero quisiera saber, ¿ustedes llevaban un control de alguna forma de los aspirantes como para poder decir cuáles pueden ser los más cualificados o no? Bueno, sí, estuvimos revisando cada una de las respuestas de cada uno de los candidatos y nos permite un poco tener una idea en realidad respecto de cada quien, de cómo cada quien ha dado una respuesta. Lo que sucede es que no podemos hacer una medición solo a partir de las entrevistas y como tenemos una dificultad y es que no hay expedientes completos de todos los aspirantes, de todos los candidatos, lo que no nos permite hacer como una revisión más a profundidad de cada uno de las propuestas. Esta es una dificultad, pero yo por eso me quería referir a que la Asamblea es la que tiene la oportunidad de contar con la información de cada uno de los candidatos y yo sí creo que es importante referirse a que hay candidatos que se pueden valorar como muy positivos a partir de sus conocimientos, su experiencia, calidad de respuesta, etcétera, pero que también deben de revisar antecedentes respecto a que algunos de los candidatos tienen. Y debe de revisarse si tienen abiertos procesos de investigación de carácter penal o de carácter administrativos, que en este caso hay algunos que sí, evidentemente, de acuerdo con informes de la misma Fiscalía, muestran tener algunos procesos de carácter penal abierto. Hay que revisar si tienen los vínculos o no, o si ya formalmente hubo alguna desvinculación por parte de los candidatos con relación a algunos de los partidos. Este es un trabajo que la Asamblea tiene que realizar para poder finalmente proponer quiénes son las personas más indicadas que van a elegir. Y no olvidar que en el dictamen deben de garantizar hacer la motivación, la justificación precisa
de por qué se están decantando por uno y no por otro. Perfecto. Esta es parte de la legalidad que se debe de cumplir. Excelente. Ramón, más adelante vamos a regresar con usted para escuchar otras consideraciones. Nosotros continuamos acá en el estudio con nuestros invitados y interesante, ¿no? Lo que nos decía Chafik, un poco respondiendo a lo que observaba Ramón Villalta, por ejemplo, sobre el tema de los expedientes completos, hablaba él también de los procesos, si habían procesos abiertos, si ustedes podían tener esa información en la mano como para decir, obviamente una cosa es el proceso de las preguntas, las consultas, pero el otro es si hay en el expediente de ellos esa información que les permita a ustedes establecer si ellos no han incluso cometido algún delito en el pasado. Pero cuéntanos. Bueno, mira, como te decía al principio, dentro de los requisitos que se le han puesto para todas las ternas, no solo para la Corte Suprema de Justicia, están los informes o las solvencias de los diferentes organismos del Estado que tienen que dar fe de la conducta o del estado, digamos así, de los aspirantes. ¿Qué es lo de rigor, digamos, que se les pide? ¿Qué es lo de rigor que se pide? Ahí se pide investigar si tienen juicios penales, si tienen sanciones, si tienen procesos por lo que sea. Ahí se busca establecer. Sí. Partimos de que todo eso fue cubierto y que el informe que nosotros recibimos para empezar el proceso cubrió todos estos espacios y que todas las personas que están ahí cumplen efectivamente lo que se pidió. ¿Y hay expedientes incompletos? Yo no sé si él los ha visto, pero lo que sé es que están completos. Puede que a alguno le falte. Por ejemplo, ¿cuál es el problema aquí? Mira, el problema aquí es que cuando se le pide a alguien, por ejemplo, que vaya a la Corte Suprema y que pida un abogado que le den una solvencia sobre si tiene o no tiene procesos abiertos, generalmente te dicen, mire, vuelva dentro de 15 o 20 días. Y la cita es para dentro de 3 días. Sí, claro. Entonces lo que le dan es un papel que dice, sí, mire, aquí lo metió, está en proceso. Ese es el que se pone. Sí, pero eso no hace constar de que él no tenga expediente abierto. Puede que salga después, ya nos ha pasado. Sin embargo, hoy le estamos pidiendo a los organismos que es la asamblea la que pide esos requisitos. Perfecto. Ya no la persona, sino la asamblea, para que acorten los tiempos. Pero sin embargo, pues cada institución al final se toma su tiempito. Perfecto. Jorge, ¿cuál es entonces la opinión suya sobre los dos puntos también que planteaba Ramón? Expedientes incompletos y un poco sobre los procesos, si pueden estar abiertos o no, y la parte de militancia o pertenencia partidaria ahí de los aspirantes. Mire, la verdad que quizás, William, voy a comenzar por el último cuestionamiento. Despartidarizar sería lo más importante. Yo estoy a favor de que se haga, ya que no podemos estar nombrando personas de segundo cargo que estén favoreciendo, como años anteriores, a los partidos políticos. Pero ahora vamos caminando, y ya lo dijo Ramón Villalta, que se está haciendo de la mejor manera. No es perfectible, no es perfecto el camino que llevamos, se puede mejorar, pero lo estamos haciendo público. Y anteriormente toda la población sabe, William, que no había nada todo era privado y salían ya las personas nombradas. Entonces eso significa que nosotros vamos por el camino de la democratización de las instituciones gubernamentales. Entonces eso viene a dar credibilidad al proceso. Cuando yo decía que no asistieron todo el año en todas las, gracias a Dios me han nombrado como en la subcomisión siempre de fiscal general, magistratura de la Corte Suprema, etcétera, y ahora no ha sido la excepción. La poca permanencia, la poca asistencia de la sociedad civil deja mucho que desear. Entonces, en este proceso, por ejemplo, este proceso fue peor todavía que en los demás procesos. Entonces, dependiendo del proceso, como que le dan menos importancia. Y esto tenemos que, ya los salvadoreños, tenemos que salir de la sociedad y no quedar simple y sencillamente solo como estar perjuiciando y estar atacando los procesos, sino que al contrario. Bueno, Jorge Mazariegos es un ejemplo de eso. Me salí de la sociedad civil, me incorporé a un partido político y aquí estoy representando a la sociedad civil de Santa Ana. Entonces, eso es lo que hay que hacer para no quedarse solo desde atrás y diciendo no se puede hacer. Bueno, con esto no quiero decir que estoy haciendo todo lo que yo quiero hacer,
pero sí muchas propuestas que he hecho son las que vienen de la sociedad civil. La mayoría de propuestas vienen de la sociedad civil. Acerca de los cuadros que mencionan de cada aspirante, ya sea propietario o suplente, nosotros tenemos lo importante y lo necesario, porque no vamos a blindar en un cargo a una persona que no sea idónea ni capaz, ni mucho menos que tenga procesos pendientes en nuestros procesos civiles o penales. Esto quiere decir que nosotros también estamos evaluando no simple y sencillamente las credenciales como tal que lo acreditan para el cargo, sino que también va aparejado la idoneidad en el cargo. Entonces son dos situaciones que están, es lógico que ISD y el pueblo salvadoreño no las tenga porque son documentación privada, pero eso no significa que nosotros estamos asolapando o tapando información que vaya a dañar a este tipo de personas. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos un poco, uno piensa, ¿cuál es el perfil que se quiere o más bien, qué tipo de institucionalidad se quiere con el Tribunal Supremo Electoral? Entonces, ¿hasta qué punto el perfil de estos candidatos, de estos aspirantes, llenan esas posibilidades de lo que ustedes desde la Asamblea Legislativa esperarían que sea el futuro Tribunal Supremo Electoral? Y de eso mismo vamos a conversar más adelante también con Ramón Villalta. Vamos a la pausa, volvemos. Vamos a regresar al contacto vía Skype con Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, rápidamente, solo una pregunta nada más para poder dejarlo ahí libre. Preguntaba yo aquí en el estudio también sobre este tema, ¿no? De cuál es qué es lo que se quiere, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral y cuál debe ser el perfil entonces de estos aspirantes. ¿Cómo encajar eso? Esa es la pregunta puntual, Ramón. Bueno, yo creo que en primer lugar hay un conjunto de reformas electorales que se han venido implementando desde los últimos 8 o 9 años en El Salvador. Y la responsabilidad de los magistrados es conocer a profundidad cada una de las reformas y buscar la manera de cómo eficientar la implementación de las mismas. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, en la entrevista es que algunos magistrados o algunos candidatos, tienen más bien un interés de volver inviable la implementación de las reformas a partir de haber estado en desacuerdo con las resoluciones judiciales de la Sala de lo Constitucional. El mandato de ley de los magistrados es conocer la legalidad que tienen ahora esas reformas y volver su efectiva y garantizar más bien su efectiva implementación. Los magistrados que lleguen al Tribunal Supremo Electoral deben de conocer, por ejemplo, en materia jurisdiccional, si efectivamente el marco legal que estos tienen realmente existen las funciones claramente establecidas para lograr desarrollar las funciones jurisdiccionales que el Tribunal Supremo Electoral debe de cumplir. Sí. La conclusión que nosotros tenemos sobre este tema es que el 95% de las funciones del TSE son funciones eminentemente administrativas. Eso lo que hace es que el tribunal, que es la máxima autoridad en materia electoral, se vuelva totalmente deficiente en materia de aplicación de justicia electoral, porque sus funciones son fundamentalmente de organización y administración de los procesos y eventos electorales. Un magistrado debe de tener mucha claridad respecto de esto, porque debería de promover la implementación de reformas que fortalezcan la labor jurisdiccional del tribunal. Un magistrado debe de tener claridad, por lo menos información, respecto de nuevas modalidades que hay para la implementación de temas como, por ejemplo, voto en el exterior, haber indagado sobre experiencias como la panameña, que ya pusieron a prueba un sistema de uso del Internet, de un mecanismo tecnológico para el ejercicio del voto de los panameños en el exterior, un tema que ahora se está precisamente discutiendo en el país. Un tema que no se ha abordado ni por parte de la Asamblea ni por parte de los candidatos es
¿Cómo piensan que debería de volverse viable la implementación de la reforma electoral para garantizar la participación política, es decir, la representación política de los salvadoreños del exterior en elecciones legislativas y municipales? Porque eso está dentro de la resolución 156-2012 que manda a la Asamblea a reglamentar votos desde el exterior para elección legislativa y municipal, pero también representación política, y sobre esto no se ve que conozcan o hayan propuestas. Es decir, el perfil tiene que ser de una persona que pueda tener conocimiento en materia jurisdiccional como tanto en materia de organización y administración de elecciones. Bueno, perfecto, excelente. Gracias, Ramón, entonces, por esta participación vía Skype y estar con nosotros en el análisis de este tema tan importante. Muy gentil, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches, William. Excelente. Bueno, perfecto. Diputado Handal, entonces, esta parte, le preguntaba en el corte comercial, ¿no?, a propósito de lo que planteaba también Ramón, y es, siempre ha habido desde hace bastante tiempo un poco de discusión sobre si hay que entrar en ese tema de separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral, la parte administrativa, jurisdiccional. ¿Se ha descartado eso o todavía hay probabilidades que pueda ocurrir? Mira, la totalidad de los candidatos y candidatas que llegaron se decantaron porque sí, efectivamente tiene que haber una distribución interna de tanto de lo jurisdiccional como de lo administrativo, ¿de acuerdo? Pero de carácter interno, porque ahora ha estado planteándose como modelos de otros países, México por ejemplo, en el cual lo jurisdiccional está completamente separado de lo administrativo, incluso hasta en sedes diferentes, que ha llevado a casos de que cuando se han puesto recursos que van al área jurisdiccional para que emitan sentencia o emitan resolución sobre una queja de una elección, resulta ser que el electo toma posesión hasta se termine el periodo y no emiten resolución alguna. La vienen a emitir o ya al final del periodo o a medio periodo cuando ya está en funciones, ¿de acuerdo? Y eso somete a una gran inestabilidad del sistema los resultados del sistema. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Por qué ponen esto? Porque miren, las dos partes deben de estar compenetradas de que la función del Tribunal Supremo Electoral requiere de que las dos cosas caminen a la par y que las dos áreas sean conscientes de la importancia del otro. Por ejemplo, el jurisdiccional debe de tomar en cuenta los tiempos en que se desarrolla la elección y los resultados que la población espera de su voto, ¿de acuerdo? No venirlo a decir, como te digo, ya bien atrasado, que entonces, ¿ya? Y lo otro es que lo administrativo debe de tomar en cuenta lo jurisdiccional para no atropellarse. Por eso es que la mayoría bueno, la totalidad dijo ahí, sí, hay que separarlos, pero internamente. De forma tal de decir, bueno, ustedes magistrados se van a encargar de hacer los análisis jurisdiccionales y los van a someter a todo al conocimiento del Pleno. Ustedes magistrados se van a encargar de la cuestión operativa y la van a dar a conocer dentro del tribunal. ¿De acuerdo? Pero no crear dos organismos separados. Sí, diputado Mazariego, ha habido un poco en el pasado también ese planteamiento en torno a decir, bueno, es que el tribunal, así como está constituido, también se convierten finalmente los magistrados en jueces y parte. Sí, la verdad que yo voy a diferir un poco con Ramón Villalta acerca de cómo fue la evaluación. Y sí se les preguntó del voto en el exterior. Y te voy a dar cifras, y le voy a dar cifras al pueblo salvadoreño. Se estableció que es $1.1 millón que se utilizó en la última elección, que fue la de presidente. Se afiliaron 5.980 personas, datos dados ahí en los cuestionamientos. 3.890 personas fueron los aptos, en realidad, para poder ejercer el sufragio. Pero al final solo votaron 3.670 personas. Quiere decir que fue un costo real de $299.73 por cada voto emitido. A nivel mundial, el voto en el exterior es el voto más caro. Y también hablábamos acerca, hoy para contestar la pregunta, que es de lo jurisdiccional y lo administrativo. Es cierto,
pero esa es la realidad que tenemos nosotros ahorita. Entonces con eso hay que trabajar. No podemos separar funciones ni dividir poderes, porque eso es lo que tenemos. O sea, el mismo Tribunal Supremo Electoral cotiza una botella de agua y da los resultados electorales. Sí, entonces al final se vuelve a crear como que fuese juez y parte. ¿Por qué? Porque no hay una división internamente. No está totalmente dividido ni las finanzas que maneja el mismo Tribunal Supremo Electoral, ni los resultados de las mismas elecciones. Y eso es un daño perjudicial para la credibilidad de la población. Bueno, entonces, son datos, pero ya lo reitero, lo que tenemos, con eso contamos y en base a eso hay que trabajar. Perfecto. ¿Que se puede perfeccionar? Sí, es cierto, lo podemos mejorar, se puede ir mejor. Ahora bien, cuando regresemos al cierre de la entrevista, quisiera saber entonces qué es lo que queda de todo esto. Es decir, vienen elecciones para 2021, para diputados y alcaldes, la de diputados que es la más compleja, ¿no?, en términos del voto cruzado. Correcto. Y todo lo demás. Entonces, saber qué va a ocurrir con eso. Está los diputados independientes también, ¿no?, que los candidatos independientes, que es el otro punto. Así que platicamos de eso después de la pausa comercial. Regresamos. Bien, estamos al cierre. Diputado Handal, entonces, al margen de quiénes son los magistrados que resulten electos en este proceso, ellos van a administrar la próxima elección de 2021 para diputados y alcaldes, y en el caso de diputados, entonces, el voto cruzado, voto por rostro, todo esto se mantiene tal cual, no se modifica. Sí, hasta ahora no se modifica nada, se mantiene tal cual, a pesar de que también en las entrevistas, bueno, hay que decir que el 80% puso en evidencia cuáles eran los problemas específicamente con el voto cruzado y cómo hacer para que la voluntad plena del elector sea respetado y no se pierdan pedacitos de voto que, como no llegan a ser un voto entero, entonces esas fracciones se pierden. Y entonces ahí queda parte de la expresión de ese elector que quedó desperdiciada. Entonces, ¿cómo hacer? Pero sin embargo, eso es lo que tenemos, eso es lo que se va a hacer. Le va a tocar un poco como le tocó a cuando empezó el Tribunal Supremo anterior, ¿verdad? Que el bautizo fue bien duro, se metió a la sala a hacer varios cambios, fue bien duro. Igual le va a tocar casi a estos. No es que la sala se va a meter, pero sí les toca administrar una muy compleja, porque entra el Parlamento Centroamericano. Ese es adicional, ¿no? Ese es adicional. Sí, como el pasado. Y entonces, y entran obviamente los diputados no partidarios. Entran los no partidarios, cabal. Sí, eso no ha variado, ¿verdad? Eso sí, igual. Ahora, pero la otra parte que tiene que ver con la administración del proceso, la transparencia del proceso, eso sí no habría ningún problema. No, hasta ahora ya se hizo las primeras pruebas y pues sí, obviamente que eso implica un cansancio, sí. La gente que amaneció incluso haciendo conteos, pero más allá de eso, en términos de transparencia, está garantizado. Mira, en términos de transparencia, sí, hasta ahora no han habido grandes quejas. Incluso muchos de los que se quejaron en este proceso electoral anterior, presidencial, muchos de ellos alabaron el mismo proceso que teníamos, que era uno de los procesos mejores. La cosa es que por conveniencia y queja política, para generar inestabilidad, se quejaron, ¿de acuerdo? Pero ellos mismos reconocieron que hay un nivel aceptable y válido de transparencia de las elecciones. Sí. Diputado Mazariego, habría que evitar posibles modificaciones, que eso ha ocurrido en el pasado también, de modificaciones al código electoral de última hora, y eso entonces termina complicando, pero no se ve que haya modificaciones importantes o tan marcadas para la próxima elección. Pues sí. Por el momento no se ven cambios importantes, relevantes, pero un candidato hacía una acotación muy valedera, que los procesos electorales, nosotros aquí en este país solo vivimos en procesos. O sea, porque cada 2 años estamos en procesos electorales. Entonces, para que surja un cambio de verdad radical, yo les hacía la pregunta a la mayoría acerca del voto cruzado. Y la mayoría no estaba de acuerdo con esa resolución de la sala, que se implementara el voto cruzado. ¿Qué era lo más conveniente que ellos recomendaban entonces?
Por ejemplo, una de las cosas más convenientes, las acotaciones que daban, era que se buscara la tecnología idónea para que fuera más rápido la contabilización de esos votos fraccionados, porque aquí en San Salvador son 24 escaños, entonces el voto se divide en 24 avos. Pero entonces resolverlo por la vía de entonces lo estamos viendo por la vía digital, que se contara para que fuera contado más rápido y que diera respuestas mucho más rápidas, porque el proceso electoral recién pasado, el 2018, el retraso fue el voto cruzado. Se terminó en 6-7 días toda la votación y al final 8 días solo para darle solución al voto cruzado. Este no fue problema del Tribunal Supremo Electoral, sino del sistema que tenemos nosotros implementado, que es más, el voto cruzado es un híbrido. No hay otro país que tenga el voto cruzado. Somos nosotros los salvadoreños. Es único, El Salvador es único, somos únicos. Yo he averiguado, he hecho las investigaciones pertinentes y no se encuentra en otro país del mundo. El voto cruzado no está solo acá en El Salvador. Entonces, ¿por qué tiene que funcionar si no lo hemos hecho con una legislación comparada? Sino que simple y sencillamente se implementó a través de una resolución, pero vemos que esa resolución no está dando los resultados que tal vez se esperaban. Sí. Bueno, y entonces, diputado Handal, mañana ustedes a buena hora, que a las 8 de la mañana estarán entregando la propuesta. A las 8:30 está citada, pero bueno, en la mañana. ¿Qué es lo que van a entregar en sí? ¿Va a ser entonces la evaluación que han hecho por cada aspirante o ustedes también van a proponer una lista corta, digamos, vamos a hacer, digamos, su comisión diga, esta es nuestra propuesta? O sea, vamos a hacer sugerencias, porque nosotros no tenemos la potestad de hacer las propuestas a la comisión política, sino que, miren, para nosotros, en nuestro criterio, estos son. ¿Por qué? Ahí se van a dar las valoraciones de por qué nosotros decimos esos son. ¿De acuerdo? ¿Y saldrá entonces la elección a tiempo para miércoles, sesión plenaria? ¿Está convocada la sesión plenaria? A la 1 de la tarde. ¿Para miércoles? No, mañana martes. Para mañana mismo. O sea, que es probable que mañana mismo, en la tarde o la noche, tengamos elección de magistrados. Sí, ya. Es probable, muy probable que esté. A menos que suceda que algún partido de pronto diga que quiero cambiar mi terna, porque así como están las cosas, no sabemos si a último minuto. Pero hasta ahora, todos los partidos nos hemos comprometido a que eso tiene que estar en tiempo. Pero en tiempo incluso todavía tienen hasta miércoles, ¿no? Sí, 31. Porque hay que tomar en cuenta que el proceso, por lo complicado que está, el proceso electoral no comienza un año antes de las elecciones, comienza hasta 2 años antes de las elecciones, ¿verdad? El proceso de depuración de padrones, de consultas con las alcaldías, de verificación, de empezar a ver los distritos o los sectores electorales, de verificar, todo eso es un trabajal enorme. Sí, no se puede dar el lujo de retrasar el proceso. De atrasarlo. Y como todo lo resuelve los 5 magistrados. En reunión de 5 magistrados se resuelve todo, tal como la compra de una botella de agua, como la decisión más importante. Entonces, si no existe cabeza, los procesos truenan. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, diputado, entonces, por estar con nosotros. Gracias, William, y gracias a todos los televidentes también. Bueno, perfecto. Gracias, diputado Mazariego. Gracias, William, y un saludo a todos los televidentes, especialmente a mi gente de Santa Ana, que recién acabamos de terminando las fiestas. Gracias. Bueno, excelente. Gracias a ustedes entonces que nos acompañaron. Nos vemos mañana en 8 en punto. Buenas noches, que descansen.